Las dos principales o los dos principales focos de la crítica epistemológica de Santos se dirigen a estas dos últimas formas. La razón metonímica, que contrae el presente, la razón proléptica, que dilata el futuro. A cada una de estas razones opondrá dos tipologías de sociología ligadas entre sí. La razón metonímica, la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. Vamos a desarrollar brevemente las dos miradas. Breve aclaración de la palabra metonimia. Proviene del griego cambio de nombre. Es una figura retórica que designa algo con el nombre de otra cosa con la que guarda relación. Por ejemplo, vamos a tomar una copa en lugar de vamos a tomar el líquido que está en la copa. En sentido filosófico, sociológico, implica que el todo, la copa, se impone sobre su contenido. Esto es fundamental. El todo se impone sobre su contenido. Entonces, la ración metonímica opera bajo un principio de reduccionismo y dualismo. Su principal obsesión es la idea de totalidad entendida como orden. Para este paradigma no hay comprensión legítima que no pueda ser referida a este modelo hegemónico. Privilegia una parte específica de la experiencia, por ejemplo, eurocéntrica, masculina, central en general, y la reivindica como única forma legítima de racionalidad. Algo de esto vimos ya con Jacques Derrida. El efecto más severo, insistimos, es la producción social de no existencia. Todo aquello que no encaja en esa totalidad es simplemente ignorado, activamente descalificado, desjerarquizado, invisibilizado. Como vemos, el efecto social es la producción de la no existencia. El efecto pedagógico es la producción de la no existencia. Lo que no encaja es activamente descalificado, o simplemente ninguneado, o simplemente corregido. El instrumento intelectual que utiliza la razón metonímica es la dicotomía, que, insisto, ya hemos visto con Derrida. Esta dicotomía es una construcción engañosa que combina dos principios, la simetría y la jerarquía. La simetría funciona como una razón, una relación horizontal superficial, norte-sur, ciencia-saber, pero oculta una jerarquía, la relación vertical de dominio que establece qué elemento es superior, blanco sobre negro, profesor sobre alumno. Entonces, el concepto de sujeto central se apoya en la simetría, en la jerarquía y en el desperdicio de la experiencia. Esta composición posee
solo dos regiones, la del centro y todo lo demás. De esta combinación resulta una dicotomía como clausura. Opera como una falsa equivalencia. Impide que el elemento dominado sea visto como una alternativa genuina. Lo dominado es la antítesis deficiente del polo dominante. La objetividad se construye excluyendo los puntos de vista de aquellos que no pasan por racionales. La jerarquía clausura la multiplicidad y con tal clausura se recorta la experiencia. Sospechamos que esta operación postula, por ejemplo, que todo es comunicación, todo es economía, todo pedagogía, todo se resuelve con educación. El todo crea un foco que anula todo lo demás. Está claro que no todo se resuelve con educación. Está claro que todo no se resuelve con comunicación. Está claro que todo no se resuelve con la economía. La crítica de Boaventura de Sousa Santos a la dicotomía moderna encuentra un eco, insistimos, en el proyecto filosófico de la deconstrucción que vimos en Derrida. La dicotomía simetría más jerarquía es paralela a la crítica de Derrida al logocentrismo. Pero recordemos, Derrida es filósofo y Sousa Santos es sociólogo. Si bien sus prácticas resuenan, pertenecen a ámbitos distintos. La filosofía está hecha, está construida. Yo tomo esta visión de Deleuze y Guattari. Está hecha para demoler, construir nuevos conceptos y nuevas relaciones entre conceptos. La ciencia está hecha para establecer nuevas relaciones entre categorías, entre variables. El arte es entre perceptos. Todos apuntan a una relación novedosa. Ahora, en esta base filosófica está la necesidad de preguntarnos por la realidad. En la base sociológica, pedagógica, está la posibilidad de buscar respuestas. En síntesis, la filosofía de Derrida y la filosofía de Sousa resuenan, pero pertenecen a ámbitos distintos. Recordemos que para Derrida, una vez más, redundamos, eso no está tan mal. El logocentrismo se basa en pares opuestos, como presencia, ausencia, habla, escritura. El primer término se considera la fuente de la verdad, o superior. El segundo término, derivado secundario. Hay un texto de La Rosa que también es interesante. Quizás te lo deje para que lo leas cuando tenga tiempo. Derrida propone un doble gesto: la inversión de la jerarquía y la desestabilización de la oposición misma. De manera similar, la sociología de las ausencias busca precisamente esa desestabilización, para visibilizar lo producido como no existente, para visibilizar lo producido como no existente. Como expusimos, la razón metonímica describe una mentalidad rígida, dominante e indolente.
Su obsesión en imponer un orden ejemplificado sobre la realidad social opera reduciendo la complejidad social a una única norma hegemónica. Al hacerlo, clasifica cualquier otra experiencia que no encaje como inexistente, invisible o un simple déficit que debe ser corregido. Por ejemplo, el de los alumnos problemas como Marco, el del inmigrante, el celular que irrumpe la escuela o la corrección de la vestimenta, como dice este cartel, no sé ya de qué lado está, decía, como en este cartel, obtenido en la entrada de una escuela pública del suburbio de mi ciudad, no en el centro de mi ciudad, no en una escuela privada, en una escuela llamada marginal. La dirección de la escuela, no el personaje concreto, no la directora, sino el poder de este personaje, no admitía a estudiantes que ingresaban con ropa de trabajo a la escuela. De igual manera, mirando este cartel, es acorde en el ámbito escolar. El traje, la toga de juez, la armadura, el paraguas. Pero, ¿a qué se refiere Sousa con la contracción del presente? Es el resultado directo de ese pensamiento hegemónico. Consiste en la reducción del horizonte de posibilidades. Y solo se reconoce como presente válido lo que se adecua al orden hegemónico. Las experiencias no hegemónicas se vuelven, por lo tanto, invisibles o irrelevantes. Se encoge así el presente social, sobre todo de estos grupos que son considerados invisibles e irrelevantes. No hay otro pasado ni otra historia que la quien impone la totalidad. La razón metonímica establece un tiempo único lineal como la medida de la validez. Esta linealidad descalifica el pasado y la trayectoria de los grupos subalternos. Las experiencias son etiquetadas como obsoletas, inmaduras o incompletas. El sistema desvaloriza el conocimiento emancipación, que busca la transformación, en favor del conocimiento regulación, que busca mantener el orden existente. El pasado o las vivencias que desafían el canon son transformadas en un simple déficit. La riqueza de estas experiencias se pierde. La contracción del presente reduce drásticamente el horizonte de posibilidades, llevando a lo que hemos denominado, e insistiremos, como desperdicio de la experiencia. Se ignoran las vivencias que no encajan entonces en ese canon dominante. La falacia de la contemporaneidad es el error epistemológico de asumir que la simultaneidad, el estar juntos en un mismo tiempo, vos, el estudiante, vos, el docente, implica una simetría real de condiciones y experiencias. Simplemente porque todos los actores existen en el mismo tiempo, el pensamiento dominante asume que todos parten desde el mundo
desde el mismo punto temporal y cultural. Esta falacia neutraliza las diferencias. Pensa bien, porque todos los actores existen en el mismo tiempo. El pensamiento dominante asume que todos parten desde el mismo punto temporal y cultural. Esto neutraliza las diferencias. Un ejemplo claro se da en algunos proyectos de inclusión escolar. El sistema incurre en la falacia al tratar a todos los estudiantes como si fueran idénticos. Sí, ya sabemos que todos los estudiantes son diferentes, pero ¿realmente lo sabemos? A ver, esta aproximación ignora las múltiples capas temporales y sociales, las asimetrías. No reconoce las experiencias de gran escala como la lucha por la supervivencia o los saberes locales, sino que las ve como déficit, que deben ser corregidos. Veamos este ejemplo que les comparto a continuación. Adela es vicedirectora de una escuela secundaria tradicional en Córdoba. La escuela posee un programa nocturno de inclusión y terminalidad, del cual, llamémosle Gabriel, es coordinador. Los estudiantes de este programa son jóvenes que fueron expulsados del sistema. Los estudiantes estándar cursan por la tarde. Los estudiantes incluidos cursan por la noche en un programa especial. Un día, el coordinador encuentra la siguiente carta en su escritorio. ¿Resuenan muchas cosas de las que hemos hablado? El caso de la vicedirectora Adela, que culpa a los estudiantes del programa por la rotura de láminas, ilustra perfectamente estos conceptos. Adela reduce la compleja realidad de los estudiantes cursantes a la noche, la historia de expulsión. Yo opongo la expulsión tomando un autor que vamos a ver luego, Leukovich, a una simple falta de valores. Su presente se contrae solo a la necesidad de regulación y orden en la escuela. Asume que por compartir el edificio, los alumnos de ambos turnos son simétricos, ignorando la profunda simetría social entre el secundario estándar y el programa que cursa o que se cursa a la noche.
Lo más curioso es que a los afiches los había tirado el viento. La razón proléptica representa la segunda forma de indolencia epistemológica. Mientras la metonímica contrae el presente, la proléptica dilata el futuro. Lo hace empleando la promesa de un mañana inevitablemente mejor para justificar la inacción y la injusticia de hoy. El sufrimiento de hoy garantiza el paraíso de mañana. La razón proléptica se define como aquella que no tiende a pensar el futuro porque juzga que lo sabe todo de él. Esa racionalidad se liga al evolucionismo y a la idea de progreso moderno. Concibe al futuro como una superación lineal, automática e infinita del presente. Esta concepción automática del progreso sirve como pretexto para un realismo cínico. Y dejo que pase el avión, si lo estás escuchando, no lo sé, mientras miras la diapositiva. Por lo menos el avión va a un lugar concreto, no a un futuro indeterminado. El aeropuerto que está cerca de casa. El sufrimiento actual, como las grandes desigualdades, se considera una etapa necesaria. Sufrí que vas a ser recompensada en el más allá. Tus dispositivos despojan al pasado de su potencial y transforman el presente en un instante fugaz. Esto no nos puede conducir más que al sentimiento de derrota y a la melancolía. En su meditación del Escorial, Ortega y Gasset usa la figura del Quijote para criticar el concepto del esfuerzo puro. Se refiere a la voluntad ciega y desmedida que no está guiada por la inteligencia o una proporción entre ideales y resultados. El Quijote llega al convencimiento de la esterilidad de sus hazañas y exclama: yo no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos. La culminación de este esfuerzo de provisto de sentido es la melancolía, que lo consume y lo lleva a la derrota. Al Quijote lo mata la melancolía. Antes de morir, allí está el Quijote como docente y abajo un papel afiche que colgó un capacitador. Pensemos tres lugares comunes de la escuela. La famosa frase de Galeano, el famoso texto de Galeano, la lluvia de ideas y la tecnología del papel afiche. Si vas a trabajar en una escuela, vas a ver muchísimo papel afiche.
muchísima lluvia de ideas, muchísimas frases repetidas, muchísimos lugares comunes, lo que muestra de alguna manera también muchísima impotencia. Bueno, reparemos en el texto de Galeano. Utopía, dice Galeano, está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Este texto se cita permanentemente en los discursos de cierre de año o de apertura de año, en los paneles de investigación y en las tesis de maestría. También las he leído en las tesis de maestría. A ver, no se trata de una crítica a la literatura de Galeano, sino que tomamos este texto como un disparador sobre el uso que se le da en las instituciones, casi como un meme progresista o un recurso de autoayuda que celebra el movimiento perpetuo sin llegada, como si persiguiéramos una zanahoria que siempre se aleja. Yo prefiero la frase de Galeano que dice, nos hacen pipí, no lo dice así, y los diarios dicen, llueve. Si hay dos atributos que destacan a este quijotesco profe, son su melancolía y su heroísmo, sobre todo su heroísmo. Como el Quijote que relata Ortega y Gasset, el profe ignora qué produce con su esfuerzo. Se pregunta cómo despojarse de la melancolía del incesante, tortuoso esfuerzo de caminar hacia el horizonte. ¿Para qué sirve cursar la maestría? Para eso sirve, para que la curses. Aquí opera la razón indolente que vimos antes. A ver, leemos obras como El coronel no tiene quien le escribe, del Gabo Márquez, o nos lamentamos por el sufrimiento social de los personajes de las películas, pero no miramos de frente al jubilado real o a la persona que sufre privaciones crueles a nuestro lado. Del mismo modo, el docente asiste a todas las capacitaciones, va de escuela en escuela y sin embargo debe franquear un torbellino, un remolino de subjetividades y tecnologías que desconoce, y de agresiones que lo perturban, y de burocracia que lo asfixia, y burocracia que lo asfixia. A su favor solo juega la promesa de la utopía que sirve solamente para caminar y gastarse los zapatos y no tener una moneda para comprarse otros. Y por arriba mío pasa otra avión. Que por lo menos tienen, como les decía, o como te decía, el objetivo de llegar a algún lado. Los aviones sirven para volar y sirven para llegar. Utopías. Tampoco aguanta el cuerpo del estudiante en la escuela, ¿eh? Mientras el estudiante activa sus tecnologías de fuga, ir al baño, dibujo en la carpeta, esos dibujitos interminables, la charla extemporánea que rompe la clase, el celular que se activa de repente. La tecnología de fuga del profe es más limitada, pero también las tiene. Estirar el descanso en la sala de profesores o en la sala de maestros, narrar su abatimiento, inflar las proezas en el aula. Me quedé con el tema de la pecera. Yo siempre digo que hay un currículum prescripto, un currículum real, pero también hay un currículum que se ostenta. Mira las cosas que dice, bueno, y ahí eh, se desarrolla una narrativa épica de lo que hace
el docente en el aula. Mira el celular también que lo sujeta, o que sujete ese instante en el tiempo y lo recorta en el tiempo. Algo ha pasado con esta escuela que ya no es sólida, dócil, disciplinada. No es la escuela de la modernidad. Vamos a conjeturar qué ha sucedido en la próxima clase, por supuesto. Abriendo preguntas. Siempre abriendo preguntas. La razón proléptica como respuesta objeta la pasividad. La utopía debe ser una práctica activa en el presente. Santos promueve una reinvención del tiempo como un conjunto de posibilidades plurales y concretas. La utopía de Galeano nos impulsa al movimiento, al gasto de zapatos caminando, pero nos deja sin un lugar concreto de llegada. Un lugar concreto de llegada como los aviones que pasan por sobre mi casa. Eligieron esta ruta y bueno, tendré que aceptarlo. Santos promueve una reinvención del tiempo como un conjunto de posibilidades plurales y concretas. Pero que me ha acordado, Cortázar, en uno de sus textos, hablando de los trenes, dice, el texto pasa de manera diferente en el tren que en el anden, se percibe, se vive subjetivamente el tiempo de manera diferente en el tren que en el anden, que en la estación. Son como dos universos que se mueven de manera diferente. Se me ocurre que así se mueve, ahora se me ocurre mientras estoy charlando con vos, se me ocurre que así se mueve, se percibe el tiempo cuando uno está en la escuela y cuando uno está en la calle, ¿no? Decía que Sousa promueve una reinvención del tiempo como un conjunto de posibilidades plurales y concretas. Para Boaventura, de Sousa Santos, la heterotopía es el espacio donde lo que fue declarado imposible puede existir, donde aquello que fue declarado imposible, inexistente, oculto, puede existir, no está en el futuro. No es la utopía del esforzado caminante, es una realidad alternativa que ya está ocurriendo, construyéndose, aunque la escuela no la vea. Entonces, para Sousa, la heterotopía es el espacio donde lo que fue declarado imposible puede existir. No es una utopía distante, sino una realidad alternativa que ya está ocurriendo, aunque el centro no la vea. La heterotopía es la prueba empírica que necesita la razón proléptica para no caer en la melancolía del Quijote, para no caer en el esfuerzo puro, para no caer en ese derroche de la energía sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de desembocadura. Foucault, en Foucault las heterotopías son espacios rotos de otros. Furcio, dije de espacios rotos, sí. Son espacios otros, decía Foucault. Son lugares reales pero marginales. Por eso la idea de espacios rotos de este Furcio. Los espacios marginales son el hospital, la cárcel, el barco, donde se subvierten las normas del espacio dominante. Así como en el texto de Cortázar, creo que es el perseguidor.
Em, el tiempo y el espacio suceden de manera distintos en estos no lugares. Funcionan de manera distinta. En el barco hay una lógica propia de tiempo y de espacio que no está atado en el eslabón del moderno Estado-nación. En la versión de Sousa son espacios, las heterotopías, donde se ensayan otras formas de racionalidad, de tiempo y de comunidad. Son los márgenes que la modernidad declaró imposibles, pero que siguen produciendo mundo. Es aquí donde se recupera la experiencia desperdiciada que oculta la razón indolente. ¿Y qué tecnologías tenemos para recuperar esa experiencia desperdiciada? Yo me imagino un montón, pero te dejo a vos que busques la respuesta. Concepto fantástico este, está viendo acá abajo. Me encanta, es de blog. No lo vamos a desarrollar, pero por lo menos te voy a plantear el sentido. El gran poeta argentino de tango, Discepolín, querido Discepolín, autor de Cambalache 1, lo decía trágicamente en un tango: cuanto rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar la indiferencia del mundo que sordo y es mudo, recién sentirás. Traducido para los que no son argentinos. Cuando se te rompan los zapatos buscando ese dinero que te dé para comer, la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Te aseguro que se pierde un montón en las traducciones. La utopía, o la distopía, o la anti-utopía de Discépolo, es la evidencia del gasto de los zapatos sin hallazgo, en un sentido distinto que el sentido de Galeano. El esfuerzo del profe a veces se siente así: melancolía que gasta energía sin recompensa. La crítica de Santos a la metáfora del horizonte que se aleja es que mantiene la utopía en un vacío. Santos propone el concepto de todavía no. El futuro está aquí. Todavía no, pero el futuro está aquí. Todavía. Pero tenemos que producirlo. El todavía no es el futuro vacío, sino cargado de capacidad concreta inscripta en el presente. ¿Sirve para caminar? Yo diría más bien que sirve para diseñar nuestros zapatos, o recomponer nuestros zapatos, o corregir nuestros zapatos, o coser nuestros zapatos, zapateros revendones, o confeccionarlos. Luego nos tocará caminar. Quizás sean tiempos, quizás, pero digo ahora, de confeccionar zapatos y no de caminar. Aún no, todavía no. La misión es transformar la promesa infinita en posibilidades concretas, locales y puntuales. Ahora bien, ¿cómo hacer para hablar lo que fue silenciado? ¿Qué hacer con este futuro que escapa a medida que avanzamos mientras gastamos los zapatos persiguiéndolo? Entendemos que el concepto de subjetividad emergente está o ofrece
parte de la respuesta, o mejor dicho, parte de la mejor formulación de las preguntas. Aquí veremos la superación del concepto de sujeto y la emergencia de la subjetividad, cierta dimensión de exterioridad, pluralidad y diferenciación que la noción de sujeto no posee. Vamos a eso y recuperaremos qué marcas de la mediación tecnológica aparecen en las construcciones de las subjetividades juveniles ausentes y emergentes. Para eso, vamos a la parte que sigue.